Buenas noches. Hoy un programa especial. Es el último antes del parón veraniego. ¿Volveremos en septiembre? Ya se verá. Nuestro protagonista, sin que yo vaya en demérito de los ilustres invitados, mujeres todas, menos un varón, que me acompañan, va a ser hoy ese cajón. Doy por hecho que ya saben ustedes que su función es la de convertirse en receptáculo y vehículo de los libros que no merecen tener lectores, a juicio de cualquier tribuno de las letras presente en el estudio, y son por ello enviados a una isla desierta sin perjuicio de que por ella pueda pasar un barco cuya tripulación se encargue de rescatarlos y devolverlos a los lectores. La verdad es que hemos utilizado ese cajón en muy pocas ocasiones a lo largo de las 7 temporadas en las que Las Noches Blancas ha estado en antena. Hoy, como si fuésemos ángeles exterminadores, vamos a emplear todos los minutos del programa, menos su parte inicial, en tirar libros a él. Libros de autores vivos o muertos, españoles o extranjeros. Libros que, por una u otra razón, no sean del agrado de cualquiera de nosotros. Y nosotros somos yo, el borriquito delante, Silvia Grijalva, que acaba de ganar el premio Fernando Lara con esta novela Contigo aprendí, publicada por Planeta, Elena Cosano, que publica esta novela con sello de Algaida de expresivo título, Cándida Diplomática, y Juana Vázquez Marín, que nos da El Madrid cotidiano del siglo XVIII con sello de Endimión, en el cual reconstruye lo que era la vida cotidiana de esta ciudad en aquel siglo. Nos acompaña también Pepa Roma, que ha ganado recientemente con su última novela Indian Express el premio Azorín, también publicado por Planeta. Carmen Velasco, musicóloga, traductora, intérprete y sobre todo, porque esa es la razón de su presencia aquí, lectora empedernida y empedernida seguidora, ella sabrá por qué, de Las Noches Blancas. Y único varón, decía, entre mis invitados de hoy, Juan Soto Ibars, escritor. Con eso basta. Buenas noches a todos, y antes de dar inicio a la degollina literaria, por elemental cortesía, unas cuantas preguntas cortas, breves, a las 3 invitadas que nos traen libro nuevo, salido de su pluma, se sobreentiende. Silvia Grijalva, Contigo aprendí, crónica familiar, ¿verdad? Sí, está inspirada en la vida de mi abuela. Yo creo que todos los escritores dicen que tienen una historia familiar maravillosa que contar. Tú la tenías, bueno, tú la has escrito. Pero es curioso porque yo gané ese mismo premio que tú has ganado, ya, el premio Fernando Lara, con una crónica familiar como la tuya, ¿no? Sí. Sincronicidades. Sí, cuando lo gané me acordé. Pero en el caso de mi abuela, la verdad, mi abuela tuvo una vida increíble, estuvo viviendo en Cuba, en Estados Unidos, conocí a Cole Porter, a Fred Astaire, a Dorothy Parker, y siempre quise escribir este libro. Y ya me sentía 11 años. Lo has gestado durante 11 años, sí, porque empecé a escribir novela hace 11 años y la novela que yo quería escribir era esta, pero hasta ahora no me he sentido lo suficientemente madura como para ¿Y tú de hacerlo. niña te metías en la cama de tu abuela para que te contara las historias de Cuba y de Nueva York? Claro, a mí me encantaba, o sea, yo en esa época, pues si me hablaba de Cole Porter yo no sabía quién era porque yo tenía 8 años, pero después... de todas formas, las historias de mi abuela eran una especie de cosa mítica en mi familia, todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Era una mujer guapísima, impresionante, que aparte de eso era muy inteligente. Yo creo que incluso la belleza le vino mal para determinadas cosas. Pero sí, está inspirada en mi abuela, pero después la realidad muchas veces no es verosímil y quería que fuera una novela verosímil y he tenido que inventarme un montón de personajes y de historias, y la verdad es que me he disfrutado mucho haciéndola. ¿Tú has estado en Cuba? ¿Conoces Cuba? Sí, claro. Y además Cuba es donde ella se transforma. ¿Para escribir la novela o ya antes? Yo había estado antes, pero entendí, y eso lo reflejé en la novela porque tampoco me lo había contado ella, pero entendí que su paso, o sea, ella venía de España, son los años 30, y su paso por Cuba le hizo cambiar totalmente la forma de pensar, la sensualidad, el hedonismo, esa manera de vivir de los cubanos. Le hizo tomar una serie de decisiones que después tomó en Nueva York, que si no hubiera pasado por Cuba probablemente no hubiera tomado nunca. Pero para que esta novela llegara a puerto, Silvia, tuvieron que pasar, además de esos 11 años de gestación a los que hemos hecho referencia, tuvo que haber 2 muertes. Sí, la de tu padre la de mi padre y la de ella, y la de mi abuela, ¿no? Sí, yo no me sentía... Yo sabía que iba a tener que hacer una novela, que no era una biografía, y
Y por parte de mi padre no iba a haber ningún problema porque él me entendía perfectamente y sabía que no iba a hacer nada ofensivo. Pero sí que me sentía más libre, yo me imaginaba que los personajes me iban a llevar por determinados territorios, que eso nos pasa a todos, que de pronto tú crees que va a ir por un lado pero te lleva por otro, y si ellos hubieran estado vivos probablemente yo no lo hubiera hecho así. Pero tú en la nota aclaratoria que colocas al final de la novela dices que hay dos voces en esta novela. Una, por supuesto, es la de la abuela, la otra es la de tu padre. Sí, hay un personaje que es José, que es el indiano que fue a buscar a la más guapa de la comarca para casarse con ella, y mi abuela se casó con él por despecho porque su amor de toda la vida se había casado con otra. Y José en principio iba a ser un secundario, y de pronto me di cuenta, de pronto empecé a escribir la novela y me di cuenta de que esa persona se había sacrificado, había sido abandonado por la mujer que más quería, había sido muy generoso y muy leal. Y de pronto me di cuenta de que tenía que ser un héroe. Entonces he hecho una especie de Casanova y Don Juan. El Casanova, el que ama a las mujeres realmente, el que se porta bien, sería José y sería el héroe. Y después el villano, entre comillas, el que es un seductor pero realmente odia a las mujeres, sería el Don Juan, ¿no? Hay esos dos contrastes, esos dos hombres. Hay un trío con dos tipos de hombre. Arantxa, que ha leído la novela, dice que la abuela, la protagonista, en ella hay algo de Escarlata O'Hara, por la relación, sí, con Clark Gable, en el caso de Lo que el viento se llevó, o la relación de ese hombre al que te acabas de referir, que era un seductor y que, sin embargo, no termina de cuajar entre ellos el amor, ¿no? Sí, porque yo creo que tanto Escarlata O'Hara como mi abuela pues eran mujeres muy inteligentes que se dejaban llevar por la pasión, que hicieron una serie de cosas por pasión, pero después se dieron cuenta de que no era así. Yo la novela he intentado que sea una novela clásica, de canon, tipo las novelas de de las hermanas Bronte o de Jane Austen. Y he cambiado el registro que tenía hasta ahora para hacer eso. La historia me requería que fuera una novela clásica, que fuera una mujer fuerte, una mujer apasionada y que rompiera con todas las reglas sociales de aquella época. Y en la nota aclaratoria aludes a secretos familiares. ¿Se han ido desvelando a lo largo de la redacción de la novela? Sí, pero de una manera esotérica. He hecho casi una constelación familiar con esta novela. Había secretos familiares que nadie me podía desvelar porque no quedaba nadie vivo en la familia. Entonces, de pronto, los 2 últimos meses que fueron como de obsesión y de estar encerrada, y así me he quedado de delgada, y ahora con el premio me imagino que engordaré. Pero estaba obsesionada y estaba todo el día escribiendo, no me acordaba de comer, casi no dormía, también había tenido una serie de problemas personales que después te das cuenta que siendo escritor es estupendo porque lo solucionas con la escritura. Y sí, de pronto era como una voz de mi abuela diciendo: a ver, a José nunca se habló de él en la familia, hay que hablar de él en la familia y hay que hacer justicia. Bueno, novela jodorowskiana de árbol genealógico, donde mejor canta un pájaro, dice Jodorowsky, pero también novela fetichista. Llevas el perfume de tu abuela, te has puesto sus abrigos de pieles y has utilizado sus bolsos de piel de cocodrilo. Sí, eso fue casual. Eso, de pronto estaba en una perfumería y vi un bote de Eau de Rochage, que era lo que ella utilizaba, que no es la colonia que yo usaba nunca, y entonces me la probé. Y dije, los olores son muy evocadores, entonces me vino todos los recuerdos de mi abuela. Y yo de mi abuela, los vestidos de Balenciaga y de Schiaparelli que ella usaba, que cuento en el libro, porque ella era una especie de revolucionaria glamurosa, pues eso no los conservo, pero sí los abrigos de pieles y los bolsos de cocodrilo. O sea, yo me sentía demasiado joven como para usarlas. ¿Ahora pero llevas ya tengo una edad. Eau de Rochage? Ahora mismo no, porque llevo desde las 7 de la mañana de arriba para abajo y creo que ya no me queda nada de Rochage. Pero ya tenía edad para usar pieles. En el libro hay muchos personajes reales con nombres propios, personajes conocidos, sobre todo de la vida de Nueva York y no solo de Nueva York, y también personajes reales de la vida española cuyos nombres ocultas. Sí, y que no voy a desvelar nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. No, porque además ahí sí que he sido... Post-mortem, deja un codicilo, un legajo. Dejaré un legajo y lo mandaré a Marte. Pero que... No, pero sí que es verdad porque... Pero tú dices aquí que son familias muy conocidas de la sociedad española y que no quieres levantar viejas ampollas. Sí, sobre todo porque la persona más conocida es el personaje de Fernando. Y yo no cuento en la historia, o sea, ese triángulo amoroso, donde hay más ficciones en el triángulo amoroso. Y yo a Fernando lo dejo como un cobarde, como alguien que se portó muy mal, y en la vida real no fue así. Entonces no me parecía justo
hablar de una persona que no hizo realmente eso, pero a mí para la novela me parecía imprescindible hablar así de... Últimas líneas de la nota aclaratoria y última pregunta. Silvia, debo reconocer que esta novela me ha salvado de alguna forma y me ha hecho entender mucho en ese proceso de cambio doloroso. Pues sí, ha sido así, sí. Hay otro personaje que, bueno, que también me ha ayudado. La vida real me ha hecho que transforme parte de los personajes y yo creo que el sufrimiento a veces, bueno, a veces no siempre, pues te ayuda a crecer y tiene cosas muy buenas. Elena Cosano, Cándida diplomática, con mayúsculas. El título dice mucho ya sobre la novela. Es una feminización del personaje de Voltaire. Así es, eso es lo que quería hacer. En realidad el primer título era Cándida secas, sin diplomática, para que fuera realmente una versión moderna del Voltaire, del Candide de Voltaire. Tú eres diplomática. Yo soy diplomática. ¿Cándida eres tú? Tengo rasgos de ella, tengo su optimismo, creo, y no sé si su candor. ¿Cómo han reaccionado en el Ministerio de Asuntos Exteriores ante este libro? Yo creo que se han reído mucho. Lo están comprando todos y lo ven como una crítica constructiva, porque tiene partes realmente bastante críticas con el mundo de la diplomacia, pero siempre en un tono de humor y yo creo que visto desde dentro de forma constructiva. Bueno, es una novela satírica, ¿no? Es satírica, tiene el tono volteriano. El Cándido de Voltaire, después de recorrer el mundo aplicando la filosofía panglosiana de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, se va dando cuenta de que no es así y termina cultivando su huerto. ¿Cómo termina Cándida? Pues es un final abierto, precisamente. No se sabe muy bien cómo termina Cándida. Está la versión de que continúa siendo diplomática para siempre y hay otras versiones que no os voy a desvelar. Elena, las mujeres son mejores diplomáticas, son más diplomáticas que los varones. Te lo pregunto porque yo os he invitado hoy, aparte del caso de Juan, como quería un programa valiente, un programa destroyer, he invitado a mujeres porque las mujeres me parecen en general más valientes que los hombres. Entonces, si son más valientes, son peores diplomáticas, ¿o Somos no? más pérfidas, más retorcidas, más malvadas. No sé, pueden ser buenas diplomáticas. Pero ser diplomático consiste en no decir la verdad, en definitiva. Bueno, las mujeres tradicionalmente en la historia era la que te envenenaba, la que te echaba, tenía la sortija grande y te iba a poner veneno en la bebida. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mujer es la que da la puñalada trapera, la que es tal vez mejor diplomática. Esas son virtudes diplomáticas, envenenar. Es una forma de diplomacia por otros medios, no está solamente en la negociación. Bueno, el primer párrafo de tu libro, Elena, dice: érase una vez, hace mucho tiempo, en la época en que había un país euroasiático llamado España, entonces unido a un efímero animal político al que en ese preciso momento histórico habían bautizado Unión Europea. Bueno, te lo pregunto prácticamente en el mismo día en que la Unión Europea se está viniendo abajo, lo cual convierte en profética esta novela tuya, ¿no? Pues es curioso, lo escribí como hace, en realidad, como 4 años, pero yo creo que se ha visto siempre venir. Yo también lo creo. El libro transcurre en un país inventado que se llama Japutistán. ¿Por qué Japutistán? Es un nombre con muchas evocaciones fonéticas y semánticas. Sí, todas ellas son correctas. En realidad quería que fuera el ambiente un poco de los tanes. Entonces tiene bastante de la estepa siberiana, de lo que son los países de la antigua Unión Soviética, o sea, todos los tanes. Tiene cosas de Afganistán, por ejemplo, el islamismo. Tiene las tribus animistas de Kazajstán. Tiene bastante de Kirguistán, las mafias, etcétera. Entonces, al final era una síntesis de varios países. Y yo quería que fuera un país imaginario precisamente para tener, pues, una licencia poética, más libertad. Elena, en la época de la Ilustración que precede a la Revolución Francesa surgen dos grandes corrientes filosóficas de interpretación de la condición humana. Una es la de Voltaire, que en definitiva